Buenas tardes, ¿cómo están ustedes? Una vez más estábamos aquí compartiendo un vivo con Brisa y con Antonella, dándole la gloria y la honra a Dios por permitirnos una vez más estar haciendo un vivo y compartiendo una palabra, ¿no? Donde toda la gloria es para Dios, porque sabemos que Él es el que nos ayuda cada día a seguir adelante. Él es el que nos ayuda a estar firme en nuestra fe, nos ayuda a tener esta convicción que es que Él lo puede todo, está en todos los asuntos que nos conciernen a nosotros, que por ahí nosotros no sabemos llevarlo, pero Él con su guía, con su Espíritu Santo, nos ayuda a estar en comunión con Él y poder comprender lo que Él quiere. Gracias, siervo Jonathan, por estar acompañándonos en este vivo, en este hermoso día que Dios ha elegido para nosotras, para poder estar compartiendo una porción de su palabra, porque sabemos que estamos en los últimos tiempos y Dios está apresurado, y Dios se apresura a cumplir sus promesas. Lo hablo con conocimiento de causa, como dice nuestra madre, también agradecido a nuestros padres espirituales por permitirnos hoy hacer el vivo. Como les comentaba, Dios está apurado por cumplir las promesas de a sus escogidos, a sus siervos, a sus hijos, y yo lo puedo declarar porque Dios está cumpliendo lo que un día yo le pedí. Dios hoy lo está cumpliendo, amén. Buenas tardes, profeta, gracias por estar acompañándonos en esta tarde con Brisa, con Antonella. Sí. ¿Querés saludar? Damos gracias a Dios porque sabemos que Dios es fiel y nosotros tenemos que mostrar nuestra fidelidad a Dios, y Él requiere que nosotros hablemos y nos movamos. Entonces, Dios nos trajo una palabra. Hoy vamos a hablar que Dios prueba la fe de cada uno. Es muy fácil decir que nosotros tenemos fe, pero debemos ser probados en nuestra fe. En Hebreos 10:1 dice, ¿querés leer, Bri? Es pues la fe, la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Nosotros sabemos que toda promesa que está en la Biblia se obtiene por la fe, ¿no? La victoria se obtiene por la fe. Nosotros hablamos de un Dios que lo puede todo. Dios es quien da, Dios es el que... Acá lo tengo. Dios es el que prospera, Dios es el que sana, pero nosotros somos los que tenemos que activar nuestra fe. Depende de la fe que nosotros tengamos en Él, Él va a obrar. Lo que quiere hacer Satanás quiere desviar la visión que tenemos sobre Dios. ¿Por qué? Porque muchas veces nosotros decimos, Dios nos enferma, Dios permitió que nos enfermáramos, Dios permitió que quebráramos, que nuestro negocio quebrara. Y no es Dios el que lo hace, sino que es Satanás. Porque como en Juan 10:10 dice, el ladrón no viene sino para hurtar y matar y destruir. Yo he venido para que tengan vida y para que la tengan en abundancia. Entonces, tenemos que saber que el que destruye y el que hace las cosas malas es Satanás, no Dios. Pero bueno, eso es lo que quiere el diablo, desviarnos para que nosotros, en vez de buscar más de Dios y mantener la fe activa, nos enfríe y nos alejemos. En realidad tenemos que saber y tener siempre presente que Dios es el bueno y el diablo es el malo, porque muchas veces parece diferente. En Job, en la historia de Job, que muchos la conocen, explica que él dice, hubo en la tierra un varón llamado Job, y era este hombre perfecto y recto,
temeroso de Dios y apartado del mal. Y un día vinieron a presentarse delante de Jehová los hijos de Dios, entre los cuales también vino Satanás. Y Satanás empezó a decirle, y Jehová dijo a Satanás, ¿no has considerado a mi siervo Job? Porque no hay otro como él en la tierra, varón perfecto y recto, temeroso de Dios y apartado del mal. Respondiendo Satanás a Jehová dijo, ¿acaso teme Job a Dios de balde? ¿No le has cercado alrededor de él y a su casa y a todo lo que tiene? Al trabajo de sus manos has dado bendición, por tanto sus bienes han aumentado sobre la tierra. Pero extiende ahora tu mano y toca todo lo que tiene, y verás si no blasfema contra ti en tu misma presencia. Dijo Jehová a Satanás, he aquí, todo lo que tiene está en tu mano, solamente no pongas tu mano sobre él. Y salió Satanás delante de Jehová. En la historia habla de muchas cosas que le pasaron a Job. Y siempre quedaba una persona que venía a decirle, como por ejemplo, y acometieron los sabeos y tomaron y mataron a los criados a filo de espada. Solamente escapé yo para dar la noticia. Y así fueron diferentes sucesos que fueron pasando, pero decían que era Dios el que estaba haciendo eso y el que estaba castigando a Dios. Y no era Dios, era Satanás que lo hacía. Dios lo permitió, porque Dios sabía la fe de Job. Entonces muchas veces va a pasar eso. Aún en los milagros que nosotros esperamos, Dios prueba nuestra fe. Jesús, había gente que la sanaba al instante y otras que no la sanaba en el momento, que esperaba un tiempo, porque Dios no trata con todos iguales. Entonces, Él que espera que nosotros quizás alguno reciba el milagro al instante y quizá otro tardemos más, pero tenemos que tener la fe y la convicción de buscarlo y seguir creyendo que Él lo va a hacer, porque dice que todo el que aquel crea recibirá. Entonces somos nosotros los que como cristianos tenemos que creer y se va a hacer, pero eso depende de nosotros. También en la palabra. También en Marcos habla de la extranjera que creyó en Jesús. Nosotros hoy a la mañana cuando estábamos repasando lo que Dios quería hablar a nuestras vidas primeramente, yo lo tomaba como, para mí esta palabra porque dice de la extranjera y yo me sentía al principio, ¿no?, como una extranjera, como que venía de otra tierra y Dios en la palabra me dice en Marcos 7:24 que ella tenía la hija endemoniada. Y vino a Jesús, que lo encontró, esta mujer en Tiro, y le dijo que fuera a sanarla. Entonces, ¿qué hizo Jesús? Probó la fe de la mujer. Y yo lo tomaba para mi vida, y yo le decía a Antonella, porque Dios a mí me probó, y me probó de muchas maneras, a ver si yo iba a seguir, si yo iba ¿cómo se dice la palabra?, a persistir en los caminos, y yo iba a persistir en este ministerio, que muchas veces yo dije, este ministerio no es fácil y no es para cualquiera, porque había que cambiar, había que alinearse, había que persistir, que nos retaran, pero era todo para bien, porque muchas veces las cosas se hacen todas para bien. Entonces cuando yo leí esta palabra que fue en esta mañana, yo decía, esta palabra es para mí, porque yo permanecí, persistí en querer cambiar, y todavía, porque nuestros padres espirituales, y como siempre dicen nuestros compañeros de batalla, que de paso los voy a leer porque si no se me van, le doy gracias a Alejandra Howe, que está conectada, gracias por estar, a Roxana Godoy, mi compañera de escuela de allá de Río Negro, Ale Díaz, bendiciones siervas, gracias por estar, a Petra Herrera, Natalie Díaz, Flor Díaz, gracias por estar, al apóstol, a nuestro padre también por acompañarnos, porque sabemos que esto es un grupo, es a Sofía Herrera, gracias por estar, a Joa Colombo. Estamos unidos, estamos en un espíritu y estamos acompañándolos a cada uno de los que salen
para poder seguir predicando la palabra por este medio. Y cuando me daba esta palabra en la mañana, yo decía gracias porque yo la tomo para mi vida, porque Dios me probó en este tiempo y me sigue probando a ver cómo está mi fe. Nos sigue probando todos los días y nos sigue exhortando y nos sigue hablando de una u otra manera para ver cómo está nuestra fe. Y yo le decía gracias, Señor, porque la palabra, la voy a leer, dice: pronto supo de él la madre de una muchacha que tenía un espíritu impuro, la cual fue y se arrodilló a los pies de Jesús. La mujer era extranjera de nacionalidad sirofenicia. Fue pues y rogó a Jesús que expulsara de su hija el demonio. Pero Jesús le dijo, fíjate, deja que los hijos coman primero, porque no está bien quitarles el pan a los hijos y dárselo a los perros. Ella respondió, sí, Señor, pero hasta los perros comen debajo de la mesa las migajas que dejan caer los hijos. Jesús le dijo, has hablado bien, puedes irte, el demonio ya ha salido de tu hija. Cuando la mujer llegó a su casa, encontró a la niña en la cama, pero el demonio ya había salido de ella. Yo lo tomé así espiritualmente para mi vida, porque yo pasé una situación, entonces yo dejé todo en las manos de Dios. Yo dije, si no se me ve, díganme, porque bueno, el teléfono es muy chico, ¿no? Entonces yo dije, Señor, yo dejo todo en tus manos, yo no voy a hacer nada. Y Dios probó mi fe. Y seguí, y yo, Señor, toma tú el dominio, Señor, toma tú el control, Señor. Y yo pude comprobar que Dios prueba la fe, Dios responde, Dios es fiel, Dios se mueve de la manera que Él quiere, pero Dios lo hizo todo a su tiempo. Entonces yo hoy, y más cuando me daba esta palabra en la mañana, yo dije, gracias, Señor, porque estás hablando a mi vida. Primeramente le va a dar de comer a los que quizás estaban o tomándolo así. Dios va a probar la fe de los hijos que estaban primero, pero a la vez me probó a mí porque quería ver hasta dónde yo iba a llegar. Y yo le decía, Señor, yo voy a seguir, pase lo que pase, yo voy a seguir. Y Dios siguió probándome. Y lo pude comprobar que Dios es fiel, que Dios está en el asunto, que Dios trata con uno, de una u otra manera Dios trata. Lo puedo hoy comentar porque venía con esas ganas de hablarlo y bueno, y esperé, y bueno, Dios hoy... por eso hoy Dios habla de esta manera, ¿no? En Job, en Marcos, y sigue hablando porque sí, hay muchos versículos que hablan. Yo cuando vos hablabas de la fe, ¿no? ¿Cuántas veces a mí me ha pasado en la iglesia decirle, aquí estoy, úsame para lo que quieras? Y uno suelta palabra y Dios la toma. Entonces, ¿qué pasó? En un momento me dijeron, sí, Dios te va a usar a su tiempo. Entonces este es el tiempo de Dios, este es el tiempo en que Dios me quiso probar a ver de lo que yo era capaz, si yo era capaz de hacerlo lo mínimo, como siempre digo, ¿no? Porque gracias a mis padres espirituales he aprendido, pero Dios en lo poco, ¿cómo es que se dice? Se glorifica. Sí. Se glorifica, bueno, en lo poco, pero lo hacemos de corazón y intentamos aprender cada día y poder impartirle a los demás, ¿no? Acá en Hebreos 11:32 explica bien lo de la fe. Dice, ¿y qué más digo? Porque el tiempo me faltaría contando de Gedeón, de Barak, de Sansón, de Jefté, de David, así como de Samuel y de los profetas, que por fe conquistaron reinos, hicieron justicia, alcanzaron promesas, taparon bocas de leones, apagaron fuegos impetuosos, evitaron filo de espada, sacaron fuerzas de debilidad, se hicieron fuertes en batalla, pusieron en fuga ejércitos extranjeros. La fe. Sansón. Sí. Sansón es un ejemplo clarísimo. Cuando él ora y le pide fuerzas a Dios, las fuerzas de Dios.
y derrota un ejército él solo. Entonces ahí vemos el gran poder de la fe. Nosotros tenemos ese poder en la mano. Tenemos que ser nosotros los que creamos y dejemos que Dios haga. Pero por nuestra fe somos nosotros los que movemos. Y Él lo dice en su palabra. Amén. Y todo lo que me ha sucedido, porque me ha sucedido a mí, yo se lo comentaba a Antonella, a José Luis, me ha confirmado y me han pasado cosas sobrenaturales. Mis padres algo saben, no saben mucho, pero o sea que yo les he comentado y sé que Dios se mueve, que Dios responde. Entonces, en esta semana cuando yo obtuve la respuesta, yo dije, es Dios. Esto me pasó no hace mucho, hace poquito, hace días, y Dios probó mi fe. Yo lo aseguro y te puedo asegurar que Dios se mueve de esa manera. Tuve, ¿cómo te puedo decir? La confirmación, tuve lo sobrenatural y sé que fue Dios. Fue que Dios, yo le decía al apóstol y a la profeta, sé que fue Dios el que lo hizo. Porque yo dejé todo en las manos de Él. Y de esa fe quiero hablarte hoy. De que Dios está en el asunto. Si nosotros nos movemos, si nosotros, porque muchas veces Dios te va a empujar a moverte y muchas veces Dios va a decir, no, dejá, pará, estoy yo. Si vos te movés, Dios no se va a mover, pero también hay que entender esto, de que si vos te movés cuando Dios te manda a moverte, Dios lo hace. Y si vos parás y decís, Señor, yo dejo todo en tus manos, Dios también lo hace. Pero es la fe la que mueve montañas, como dicen muchas veces. Es muy... este día no quisimos dejarlo pasar más sobre la fe porque podemos ver la mano de Dios, podemos ver su amor, su gran misericordia. Entonces decir, ya está, si Dios hoy me está hablando a mí, si Dios está cumpliendo conmigo, ya está, yo puedo estar tranquila y puedo seguir adelante, que Dios lo va a hacer. A su tiempo. Muchas veces nosotros queremos manejar los tiempos de Dios y eso está mal. Algo que yo escuché de un predicador, Rudy Gracia, que nos enseñaba a, por ejemplo, en los procesos, cuando uno, por ejemplo, pide algo, le está pidiendo algo a Dios, que esto también habla de la fe. Decía, él dice que nosotros lo que tenemos que hacer es tratar de alejarnos y estar solos y escuchar a Dios. ¿Por qué? Porque ponía el ejemplo de Naamán, cuando él tenía la lepra y se tuvo que sumergir 7 veces en el lago para ser limpio. Dice, si él hubiera estado con alguna persona y se sumerge una vez en el lago, sale igual. Te sumergís a la segunda vez, salís igual y el otro te dice, no, che, mirá, no está pasando nada, al contrario, estás peor me parece. Y vos desistís y dejás de hacer lo que Dios te mandó por lo que estás escuchando y, o sea, no seguís lo que Dios te mandó. Muchas veces por escuchar al otro se corta el milagro, porque prestamos atención a los de afuera y no a Dios. Por eso cuando estamos en un proceso, en algo, hay que apartarse y escuchar a Dios, solo a Dios. Entonces no vamos a ser confundidos, porque muchas veces ha pasado que nos alejamos del milagro porque escuchamos las campanas de afuera en vez de escuchar a Dios y lo que Dios nos manda. Así hay muchos casos que dice la Biblia, como cuando sanó al ciego, que lo apartó de la multitud y le preguntó si veía, y él dijo que no, que veía como bultos y demás, y Jesús ahí no lo sanó enseguida, lo sanó después, pero lo sanó apartado, no con toda la multitud. Así también como cuando sanó a todos los leprosos, que le dijo que fueran, y a los 10 leprosos creo que era, que fueran y ofrendaran a la iglesia, y mientras iban a ofrendar a la iglesia ellos fueron limpios. No con todos Dios va a actuar de la misma manera, pero eso es algo que nosotros tenemos que aprender a escuchar de Dios. Así es. Y tener la fe, ser fuertes en la fe, no decaer. Amén. Qué importante, ¿no? En este tiempo me quedó muy grabado un día cuando tuvimos que volver a hacer los vivos y qué sé yo. Uno de nuestros compañeros de batalla dijo
se sigue probando nuestra fe. Y es así. La fe se va a probar todos los días hasta que Cristo venga. Porque Dios necesita probar a sus hijos. Porque es como decía Antonella, estamos más atentos a escuchar lo que dicen los de afuera que lo que Dios quiere que nosotros hagamos. Y Dios habla de una u otra manera. Yo escuchaba ayer el mensaje que entregaron las siervas Natalie y Jessica, y yo decía, qué tremendo, ¿no? Hemos leído quizás ese versículo muchas veces, pero no hemos tomado la esencia de lo que Dios quiere hablarnos, y que no se deje enfriar nuestro amor. Esto es lo mismo, la fe es lo mismo, o sea, no dejemos enfriar nuestra fe, porque estamos en estos tiempos y vamos a tener que vivir por fe. Entonces, si Dios te dijo que va a cumplir, porque lo va a cumplir. Este es el tiempo que tú y yo vamos a tener que confiar solamente en Dios, poner nuestra mirada en el blanco perfecto que es Cristo. Aún, claro. Aún en el mundo, cuando se vayan viendo las cosas, nosotros no nos tenemos que llevar por el exterior, sino por lo que su palabra dice. Las voces de alboroto. Claro, porque se va a empezar a cumplir todo lo que la Biblia dice, pero nosotros no vamos a tener temor, nosotros sabemos quién nos protege. Tenemos la armadura, nos estamos estamos armando con su palabra, estamos aprendiendo, estamos enseñando a otros, y así todos los días, y con la fe que Él también nos da, porque Él se hace presente en cada movimiento, por más pequeño que sea que nosotros hagamos. Él va a mostrar nuestros frutos, nosotros a través de Él vamos a ver. Petra Herrera, muchas veces estamos más enfocados en lo terrenal que en lo espiritual. Claro, sí, eso es cierto. Muchas veces vemos el problema y no pensamos qué viene atrás de ese problema, quizás es una bendición. Y nosotros tenemos que ver que Dios a través de eso algo nos quiere enseñar. Así es. Y también cómo lo enfrentamos, porque muchas veces sabemos que tenemos que arrodillarnos, orar y pedir y clamar al Señor, y muchas veces pasamos de largo y hacemos otras cosas y no nos arrodillamos ante el Señor. ¿Qué es lo que tenemos que hacer? Buscar más de Dios, estar enfocados más en Dios, en su palabra, en lo que nos quiere hablar, en lo que quiere transmitir. Así es. Pero todos los días. Tomar la armadura. En Efesios 10, ya lo busco un ratito, en Efesios 6:10, yo leía el otro día, Efesios 6:10 era, ¿no? No sé, 6, 10, aquí está. Perdón. 6:10. Fíjate lo que dice en esta versión. Y ahora, hermanos, háganse fuertes en unión con el Señor, por medio de su fuerza poderosa. Protéjanse con toda la armadura que Dios les ha dado, para que puedan estar firmes contra los engaños del diablo. Porque no estamos luchando contra gente de carne y hueso, sino contra malignas fuerzas espirituales del cielo, las cuales tienen mando, autoridad y dominio sobre este mundo oscuro. Por eso tomen toda la armadura que Dios les ha dado para que puedan resistir en el día malo, y después de haberse preparado bien, mantenerse firme. Y eso es lo que nuestros padres nos decían, que nos mantengamos unidos, que no haya división, que nos tengamos, que nos apoyemos. Así que manténganse firmes, revestidos de la verdad. Y también nos hablaba de siempre hablar la verdad, siempre ir con la verdad, y protegido por la rectitud. La profeta en un audio el otro día nos mandó y nos dijo que teníamos que hablar con la verdad y con rectitud, o sea, bien, de referirnos a la otra persona sin ofenderla, sin insultarla, tampoco lo vamos a insultar, pero sin agravios, ¿me entienden? Dios viene a probar, sí. Cada palabra que soltemos de nuestros labios. Bueno, eso que dice Petra es muy interesante, porque eso es algo que yo le había comentado a Vivi justamente, y vos lo dijiste,
gracias por darnos el pie, ¿no? Para hablar de eso también. Mucha gente en el mundo no tiene conocimiento del soltar palabras, de la fuerza que eso tiene, tanto positivamente, como si vos soltás una bendición, como si soltás una maldición. Ha pasado casos que uno está escuchando que dicen, pedimos cadena de oración por tal persona. Está bien, pero vos escuchás hablar a la otra persona y es como si ya lo estuviesen matando. Entonces es como que vos ya estás soltando una palabra que no va a bendecir a la persona. Y eso es algo muy importante, que la gente tiene que aprender, que así como uno bendice, con la boca maldice. Y que cada palabra que soltemos, Dios, claramente vamos a tener que dar cuentas delante de Dios. Así es. Natalie Díaz. Estamos ya viviendo en un tiempo donde nuestra fe apostatará. Si no confiamos en Dios, nuestra fe cada día es probada. Amén. Así es, profeta Natalie. Sobre todo que su fe sea el escudo que los libre de las flechas encendidas del maligno. Es como decía Antonella, si nosotros no tenemos nuestro escudo, el enemigo nos va a alargar palabras y nosotros estamos descubiertos. Que la salvación sea el casco. O sea, mi salvación tiene que... yo tengo que pensar y no dejar que aquí me maquine el enemigo y decir... no, yo soy salvo porque Dios ya me hizo salvo, porque Jesús vino y pagó el precio en la cruz del Calvario, que proteja su cabeza y que la palabra de Dios sea la espada. O sea, yo tengo que ir con la palabra, yo tengo que decirle al que venga y me diga, no, pero capaz que vos tenés... No, a mí Jesús ya me salvó, por su llaga yo soy sano. No dejen ustedes de orar, rueguen y pidan a Dios siempre, guiados por el Espíritu. Manténganse en alerta sin desanimarse y oren por todo el pueblo de Dios. Oren también por mí, para que Dios me dé las palabras que debo decir y para que pueda hablar con valor y dar así conocer el secreto del mensaje de salvación. Qué tremendo, qué linda palabra, ¿no? Esta es una versión de Dios habla hoy. Y cuando yo la leía, muchas veces yo le decía que soñaba que no tenía el apresto del Evangelio. O sea, la paz no tenía. Venía el diablo y me robaba por cualquier situación, me robaba la paz. Y yo me veía sin calzado. Y Dios me fue mostrando y me fue alineando en estas cosas, en la armadura que yo tenía que tener, para que yo hoy pudiese revestirme y aparte confiar en que Él está en el asunto. Que yo yo tengo que confiar, como dice la sierva Nati, que nuestra fe va a ser probada y confiar solamente en Dios y que yo pueda tener paz. Eso era lo que Dios me quería decir y yo no me daba cuenta. ¿Por qué? Porque yo estaba enfocada en otra cosa. Es verdad. Entonces yo no podía recibir lo que Dios tenía para mí. Pero gloria a Dios doy en esta tarde porque sé que Dios lo cumplió, que Dios me alineó, que Dios me mostró muchas cosas para que yo solamente confiara en Dios. Que yo hoy pudiese estar hablando de sus maravillas y explicar, como nos dijo nuestra madre espiritual, nuestra profeta, explicar cómo Dios se mueve. No que no sea solamente palabras, sino con hechos. Y yo hoy lo puedo hacer. Y le doy gracias a Dios, le doy gracias a mis padres y a mis compañeros por estar ahí apoyándonos. Y que este mensaje de hoy pueda ser también para aquellas personas que lo vayan a ver fructífero, de bendición para otras personas más. Como lo es para nosotros, porque gracias a lo que hemos aprendido y el Espíritu Santo nos guía también en los momentos que pasan las cosas donde ahí te hace el clic, como que dice en la cabeza y te das cuenta. Por ejemplo, cuando sueltan palabras que no son de bendición. Vos estás ahí y si vos no conocés eso, el poder que tienen las palabras, vos lo vas a soltar sin saber el poder. Capaz que estás diciendo, como yo decía en esta ocasión, no, está re mal, no va a salir o va a quedar así esta persona, estaba enferma y va a quedar peor, no va a caminar o el virus lo deja así después que se curan. Y quizás Dios tiene preparada otra cosa, pero vos estás soltando maldición, no estás soltando palabras de bendición sobre la persona.
Entonces uno puede orar, pero hay que aprender a soltar palabras de bendición y empezar a cortar con esas cosas que la gente a veces larga sin saber y que son poderosas. Qué hermosa, que a mí Dios me ministraba de esta manera, ¿no? Demostrándome su amor. Porque muchas veces mi fe decayó, mi fe mermó, y muchas veces dije, Señor, no sigo más. Y sin embargo Él venía y me daba una palabra de aliento. Al otro día yo me levantaba y me daba una palabra de aliento y yo seguía, Muchas veces a mis padres espirituales le dije, no quiero seguir más, o lo manifestaba en los grupos, en las reuniones de ministros, pero Dios siempre me sacaba adelante. Y yo no me daba cuenta que era Dios. No me daba cuenta porque yo estaba enfocada en otra cosa. Pero Dios lo hizo. O sea, Dios de una u otra manera Él me hablaba. Hasta que yo pude entender que tenía que revestirme con su armadura para que el enemigo no viniera a robarme la paz, a robarme la bendición. Es verdad, lo de Dios es locura. Y yo he vivido en estos días movimientos sobrenaturales. Y hoy puedo decir que hoy estoy firme, que hoy voy a seguir, que hoy doy gracias por estar en este ministerio, porque yo sé que Dios, en su tiempo, no en mis tiempos, Dios lo hace, que Dios lo cumple. A Dios no hay que estudiarlo, a Dios se le obedece. Dios trató con mi vida. En estos días Dios ha tratado con mi vida porque cuando un siervo dijo, Dios va a venir a probar los corazones, yo lo tomé. Cuando una tarde me dijo el apóstol, viene la recompensa, yo la tomé y Dios lo hace. Y yo seguí, pero ¿por qué? Porque sé que Él es el único, mi sustento es Él, mi fe es Él, cuando yo estoy mal es Él, todo es Él, para mí todo es Él. Por eso quería compartirte junto a Antonella y a su hija Brisa, que Brisa también se está animando y está dando un paso de fe también acá con nosotras, para darle gracias a Dios y entender que en este tiempo más nos tenemos que aferrar a Dios. Sí, yo agradezco a Dios enormemente porque no solamente a nosotros como familia nos ha restaurado, como siempre digo, sino que Dios está tratando con ellos. Dios trata con los chicos también. Y a lo mejor eso le da vergüenza, pero quería salir en el vivo, quería hablar. Es más, sabía lo que iba a hablar, pero ella lo hace en su escuela. En su escuela ella por ahí está sin hacer nada, llora. En su escuela, jugando en el ámbito, un compañerito le dijo, la chocó y le dijo, pero corres como si fuera el fin del mundo. Y ella escucha, que estamos en los últimos tiempos, lo cuento yo porque ella por ahí no se va a animar, y ella le dijo, sí, pero estamos en el fin del mundo. Y la compañera le decía, no. Y le dijo, bueno, sí, pero yo no voy a discutir. Entonces lo que yo le explicaba, la palabra de Dios no es para discutir. El que la quiere escuchar, acá está, nosotros cumplimos, y ella, de su manera, Dios la usa, y bueno, y eso es algo que es un privilegio enorme. Como una vez puse, que hay que enseñarle a los hijos, hay que llevarlos a Cristo, porque el mundo no les va a enseñar eso. Y qué herencia más hermosa es poder dejarle eso, que sigan a Cristo, que se apoyen en Cristo y que lo conozcan, y que ella sepa que todo lo que hoy está viviendo es gracias a Dios y nada más que Dios, porque nosotros no hubiéramos hecho nada de esto si la mano de Dios no hubiera estado puesta en nosotros. Por eso es que digo, anoche escuchaba a Flor cuando hablaba de la vasija de barro. Eso es algo hermoso. Y muchas veces sí, nosotros somos esa vasija de barro que Dios nos tiene que romper y en el proceso nos vuelve a armar. No salimos perfectos, pero en el caminar del día a día con Dios nos vamos tratando de perfeccionar. Y eso es algo que Él lo valora. Entonces,
Yo creo que seguir a Jesús es algo hermoso y conocerle. Amén. Y que ellos lo hagan es algo que realmente, bueno, por algo en la Biblia dice, instruye al niño en su camino y cuando sea viejo no se apartará. Así es. Bueno, ellos empiezan a buscar solos de Dios y eso es algo que a mí me llena el alma, porque saber que le estamos enseñando algo que realmente vale la pena y que entregarle la vida a Dios y querer servir a Dios es algo que te tiene que hacer sentir orgulloso, porque Dios es lo más grande que hay en este mundo. Entonces servirle hoy a Él es un placer, no es un tiempo perdido, no es... En Dios se encuentran cosas mucho mejores que las que el mundo ofrece, pero solamente cuando conocemos a Dios y nos disponemos, vamos a saber que eso es real, no por lo que los cuenten, sino por lo que uno vaya a ir viviendo. Amén. No, tiene vergüenza, ahora no quiere decir nada. Por ahí se habla todo y por ahí no se habla nada. Pero bueno, la próxima vez será. Queríamos dejarte este mensaje, queríamos instarte a que sigas en los caminos. Si no estás, busca una iglesia, busca un ministerio, busca personas que te lleven a Cristo. En este mundo no hay nada nada bueno. Ya no se puede rescatar, sí, pero el que te puede rescatar es Cristo. Jesús va a estar en todo momento. Va a estar en las buenas, en las malas, simplemente que nosotros muchas veces nos ponemos a un costado y no vemos lo que Él quiere para nuestras vidas. Te doy gracias por estar ahí conectado, gracias a mis padres espirituales. ¿Vas a hablar? ¿No? A mis compañeros. Amén. Nuestra profeta dice: los niños actúan en consecuencia a lo que nosotros le enseñamos y le decimos. Por eso Jesús insiste que instruyan a los niños. Sí, es así. Otra cosa que quería decir de ella, lo que dijo de buscar de Dios, que muchas veces uno no quiere ir a la iglesia porque va Juan, va Pedro. No nos tenemos que desviar de lo que es importante. Hay que mirar hacia adelante a Cristo, no mirar hacia el costado, porque siempre va a haber algo que por ahí nos moleste o veamos del otro, así como el otro puede ver de nosotros que quiera hacer que no vayas a la iglesia. Vos te tenés que enfocar en Cristo, no en el de al lado, y acordarnos que todos tenemos fallas porque somos seres humanos y somos pecadores por naturaleza. Entonces vamos a tener fallas todos, pero nosotros nuestro enfoque es adelante, en Cristo, no en el que está al costado. Por eso busquemos, no dejemos que Satanás nos muestre cosas que, este hermanito va y mirá cómo es. No dejes que Satanás te distraiga. Buscá de Dios, porque es el tiempo de buscar de Dios, porque el día que Él baje y todo ojo le vea, no va a haber tiempo de arrepentimiento. Entonces este es el momento en que Dios te está llamando y te está dando la oportunidad para que te vuelvas, te arrepientas y puedas seguirle. No sabemos los tiempos de Dios. Ahora estamos acá y si Él viene, ¿qué va a pasar? Entonces tratemos de volvernos a Dios. Dejemos de lado el humanismo, lo que hace el humano, la gente, y enfoquémonos en Él y en tratar de ser lo más posible a Jesús, lo más parecido a Jesús. Al menos no lo vamos a igualar nunca, pero tratar de caminar como Él y hacer lo que Él hacía. Así es. Bueno, yo creo que en esta tarde Dios ha hablado primeramente de nuestras vidas y dejarte este mensaje, que aumentar nuestra fe para que cuando venga a Yaraba fe, cuando venga a buscarnos Jesús en su pueblo. Por eso agradecida con ustedes por estar ahí, agradecida con Dios primeramente, y quería compartirles esto, lo que me había sucedido, porque se dio, porque Dios lo quiso así. No es porque por casualidad, sino que Dios quiso hablar de su palabra, en aumentar nuestra fe y aumentar tu fe, y que Él va a cumplir. Por eso el vivo de hoy es: Dios prueba la fe, y a mí me la probó. Yo puedo hoy darle gracias a Dios por haber probado mi fe y la confianza que yo le tengo a Él. Le doy gracias a nuestros padres espirituales por estar ahí, a nuestros compañeros, y gracias a ti por verlos, y lo vas a ver más adelante. Así que bueno, que sea de bendición, y bueno, dándole las gracias a Dios por habernos escogido Él,
por no haber desistido, Sí. como hacemos nosotros muchas veces, que a la primera desistimos y Él no, Él nos elige y nos vuelve a buscar, así que le doy las gracias a Dios por haberse vuelto y habernos buscado y habernos rescatado y hoy poderle darle toda la gloria a Dios. Amén. ¿Saludás? Bueno, bendiciones para todos. Buenas tardes.